Hola niños y padres de familia, ya nos encontramos en un día más de Aprendo en Casa. Hoy trabajaremos el área de comunicación. Nuestro tema, entrevistamos a familiares para conocer el rol de las niñas y los niños en el hogar. Nuestro propósito es entrevistar a un integrante de la familia para conocer los roles de las niñas y los niños en el hogar. ¿Qué se espera que logren al desarrollar esta actividad? Es que formulen preguntas sobre los roles de las niñas y niños en el hogar. Realizar las preguntas con claridad y con tono de voz adecuado. Escuchar y tomar nota de las respuestas del entrevistada o del entrevistado. Revisar las anotaciones o grabación luego de finalizada la entrevista y que agradezcan cortésmente a la entrevistada o al entrevistado. Es momento de iniciar. Para realizar una entrevista tenemos que seguir 3 pasos. El primero de ellos, el antes de la entrevista. Aquí tenemos una imagen. A ver, podemos apreciar que está un niño y vendría a ser la señora su mamá y que el niño le está realizando una serie de preguntas, las cuales está anotando en una hoja. Ahora respondamos las preguntas. ¿A quiénes observan en la imagen? ¿Qué están haciendo? ¿Para qué lo hacen? ¿Qué está utilizando el niño? Realizamos una entrevista para ampliar información del día 5 de la semana 27. Entrevistamos para recoger información sobre una receta saludable del día 3 de la semana 30. En estas actividades, mejoraron su experiencia sobre la manera de entrevistar a un familiar e intercambiaron su rol de hablante, preguntando y oyente, registrando las respuestas del familiar entrevistado. Comenten su experiencia con un familiar y organicen sus ideas para entrevistar a un integrante de su familia. Escríbanlas en la siguiente tabla y utilicen su cuaderno u hoja de reuso a partir de aquí. Además, revisen su portafolio y ubiquen lo que aprendieron en las actividades de la semana 27 y en la semana 30, donde ustedes realizaron entrevistas. Ahora sí, a completar la siguiente tabla. ¿Para qué realizaré la entrevista? Podría ser para recoger información sobre los roles de los niños y las niñas en el hogar. ¿Y qué preguntaré? Podría preguntar, ¿qué roles deben cumplir las hijas y los hijos en el hogar? ¿El rol de una hija y de un hijo en el hogar son diferentes? ¿Por qué? O también, ¿solamente las mujeres pueden cocinar? Ustedes tendrán que mencionar qué preguntas podrían hacer en su entrevista y a quién entrevistarán y por qué. Podría ser tu mamá, ya que es la persona que está en tu casa contigo, o tal vez tu papá o tu hermana, que es la persona que tiene mayor confianza. Ahora, ¿para qué realizaré la entrevista? A ver, ¿para qué otra cosa realizarán la entrevista? Para saber las actividades que realizan las niñas y los niños en el hogar. Entonces, ¿yo qué podría preguntar en cuanto a actividades? Podría ser, ¿qué actividades realizan los niños y las niñas en el hogar? Y también, ¿para qué realizaré la entrevista? Para conocer si las niñas y los niños tienen los mismos derechos y responsabilidades en el hogar. Entonces, podría preguntar, ¿las niñas y los niños tienen las mismas responsabilidades en el hogar? ¿Sí o no? ¿Por qué? Ahora, preparen y organicen sus preguntas. Apóyense del siguiente formato. Título de la entrevista. Deben colocar un título a su entrevista. Luego la presentación del entrevistado. Nombre del entrevistador, es decir, el nombre de ustedes, las personas que van a realizar la entrevista. Nombre del entrevistado, la persona a la que realizarán las preguntas. Tema de la entrevista en relación a la meta del día de hoy. Fecha de la entrevista, la fecha en que realizarán, ¿no? El día, cuándo lo harán. Preguntas para la entrevista. Ustedes tendrán que colocar las preguntas que acaban de planificar en la tabla anterior. Y el cierre, donde ustedes realizarán el agradecimiento y la despedida.
Recuerden, una entrevista es un conjunto de preguntas que se formulan o realizan a la persona entrevistada para conocer o recabar información de interés en un estudio o en una investigación. Para realizar una adecuada entrevista, se debe contar con una guía de entrevista, que es el documento o texto en el que se registran las preguntas realizadas por el entrevistador o entrevistadora y las respuestas que brinda la persona entrevistada. Acuerden anticipadamente con un integrante de su familia el día, la hora y el lugar de la entrevista. Durante la entrevista, empiecen la entrevista con un saludo, su presentación personal e indíquenles qué información esperan recibir de la persona entrevistada. Saluden e indiquen el propósito de la entrevista, conocer los roles de las niñas y los niños en el hogar. Pídanle a su familiar entrevistado que escuche con atención las preguntas y que se dé un tiempo para pensar antes de responder. Formulen las preguntas con voz clara y precisa. Escuchen atentamente las respuestas. Si lo creen conveniente, tienen dudas o las respuestas son breves, repregunten para que su familiar pueda ampliar la información que quieren saber. Anoten las respuestas e información que les brinda, en particular aquella relacionada con su propósito. Si es posible, pidan a otro integrante de su familia que grabe o filme la entrevista, pero háganlo con el consentimiento del familiar entrevistado. Al terminar la entrevista, agradezcan por la información brindada. Después de la entrevista, inviten a un familiar entrevistado que comente qué les pareció abordar el tema de los roles de las niñas y los niños en el hogar. Anoten algunas ideas importantes con respecto a los roles de las niñas y niños en el hogar, su experiencia de cuando era niña o niño y los cambios que han ocurrido con relación al tiempo de sus padres. Finalmente, reflexionen sobre sus aprendizajes a partir de la tabla de criterios. Formulé preguntas sobre los roles de las niñas y los niños en el hogar. ¿Lo logré? ¿O qué necesito mejorar? ¿Realicé las preguntas con claridad y con tono de voz adecuado? ¿Escuché y anoté las respuestas de la entrevistada o el entrevistado? Revisé mis anotaciones luego de la entrevista para asegurarme del adecuado registro de las respuestas. Agradecí y me despedí cortésmente de la entrevistada o el entrevistado. Muy bien, niños, nos vemos.